Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Son verdaderos masajes al ego los que me hace, pero estoy muy contento de participar en esta actividad con la Universidad de Huamanga. Por múltiples razones. Conozco a Ayacucho, he trabajado bastante, pero hace mucho tiempo, hace 40 años. Y supongo que si voy hoy no lo reconozco. Pero colaborar con una universidad como la de Huamanga es un verdadero placer. El tema que me pidieron que desarrollara son perspectivas y papel de las ciencias sociales en tiempos de pandemia y pospandemia. Tenemos tres campos de científicos reconocidos mundialmente. El campo de las ciencias exactas, fundamentalmente matemáticas, el campo de las ciencias naturales, física, química, biología, geología, y el campo de las ciencias sociales, que va desde la antropología, pasando por la psicología y la sociología, hasta la comunicación, que es quizá la última de las ciencias sociales en consolidarse como tal ciencia. Y como tal ciencia, los primeros grupos, las ciencias exactas y naturales, tienen que ver con el mundo externo al ser humano, salvo la biología, que tiene algo que ver con el interior, pero tomando al ser humano como un animal, no como un ser humano completo. Lo cual tiene consecuencias en la práctica de la medicina, que plantea algunos problemas justamente por no integrar totalmente en sus tratamientos al ser humano completo, como hacen algunas medicinas tradicionales, como hacen las machis o curanderas mapuche, como hacen los sanadores en el altiplano, que no curan la enfermedad, sino que curan al enfermo. Y las ciencias sociales tienen que ver con los seres humanos cuando se relacionan entre sí. Su historia, sus aprendizajes, sus formas de relación, sus formas de manifestar esa relación, fundamentalmente la comunicación. El problema que enfrentan las ciencias hoy es que ha avanzado tanto el conocimiento científico en los últimos 70 años, desde mitad del siglo pasado, que ya nadie puede abarcar una disciplina por completo y por lo tanto no han aparecido muchas síntesis globales como fueron la síntesis introducida por Darwin acerca de la evolución de los seres biológicos o la síntesis introducida por Newton en cuanto a la gravedad o la introducida por Einstein, la teoría de la relatividad general y particular. Hoy sabemos tanto que el profesional tiene que especializarse. Y aquí llegamos a un callejón sin salida. La definición sarcástica e irónica de especialista es aquel que sabe más y más y más, de menos y menos y menos, hasta saberlo absolutamente todo sobre absolutamente nada. Por otra parte, el generalista es también definido sarcásticamente como aquel que posee un mar de conocimientos de 1 milímetro de profundidad. Entre esos dos extremos se encuentra la universidad. Formar especialistas o formar generalistas. Y es toda una polémica que está en vigencia, que no ha sido resuelta y que cada universidad encara de una manera diferente. En todo caso, hay algo que es común a cualquiera de los planteos. Compartir conocimiento implica comunicación pedagógica.
la comunicación pedagógica es fundamental para la reproducción del conocimiento. Un investigador que investiga y no es capaz de informar y comunicar los resultados y los métodos con que realizó su experiencia, al no comunicarse, es como si no hubiera hecho ningún trabajo. Ese es un problema muy serio, que, fíjense, ¿cuál es el trabajo de un docente? Un docente no es un financista, salvo por los bajos sueldos que nos pagan, que contribuyen a financiar, pero no somos financiadores de la educación. No todos realizan investigación, aunque la práctica, si se la toma en serio, implica un cierto nivel de investigación operativa permanente, pero no somos básicamente investigadores. ¿Cuál es nuestra función fundamental como docentes en una universidad? Nuestra función fundamental es la comunicación pedagógica. Y resulta que terminamos nuestra carrera, nos recibimos de matemático, de físico, de químico, de agrónomo, de astrónomo, de biólogo, y nadie nos ha enseñado ni comunicación ni pedagogía. Y sin embargo, por tener un título en esas líneas, vamos a dar clases. Eso implica una dificultad añadida a la adquisición del conocimiento, que aquellos que tienen que compartirlo no han sido preparados en la teoría y la práctica de la comunicación pedagógica, que es su principal función como docentes. Desde luego, la función de investigación es la que permite que ese docente no solo se mantenga actualizado, sino que avance en su campo de trabajo e incorpore sus avances al proceso pedagógico. Ahora bien, cuando hablo de comunicación para el desarrollo, y creo que toda universidad debiera tener un capítulo, una universidad realiza investigación, una universidad realiza docencia y una universidad debe realizar extensión. Y la extensión es comunicación pedagógica a población que no tiene estudios universitarios, a veces ni siquiera secundarios. Pero esa proyección de la universidad sobre la sociedad es fundamental para que la universidad pueda realimentarse de las necesidades de conocimiento que tiene la población. Por lo tanto, yo valoro mucho la comunicación pedagógica en la universidad, no solo para el dictado de clases, sino para la función de extensión que debe realizar toda universidad centrada en la región, el país en el cual o en la cual opera. La comunicación para el desarrollo como ciencia social es relativamente reciente. Nació con la lingüística a principios del siglo pasado, ha evolucionado, ha tenido cambios y se apoya la comunicación para el desarrollo en otras ciencias sociales. La antropología, la psicología, la sociología son ciencias que el comunicador debe manejar en un cierto nivel básico para poder ejercer su función. Pero además el comunicador hoy debe manejar algunos elementos de matemáticas, de física, sobre todo óptica, electricidad o electromagnetismo y acústica. ¿Por qué? Porque usa con mucha frecuencia instrumentos que operan con principios ópticos, acústicos y electromagnéticos. Y tiene que utilizar algunos elementos de química y todos esos elementos son coadyuvantes para la disciplina comunicación para el desarrollo, fundamentalmente comunicación pedagógica. Vale la pena definir aquí algo.
en su función de extensión, la universidad debe compartir con la población en general saber. El saber, a nuestro entender, está integrado por dos elementos que se unen, se funden, se vinculan. La sabiduría tradicional y el conocimiento científico moderno. Y valoro mucho la sabiduría tradicional porque la tendencia general del científico moderno es a menospreciarla. Yo empecé a valorarla hace muchos años y aquí vale la pena que les insista en algo. Todo lo que les estoy diciendo no es algo que haya leído en libros, en textos más o menos sagrados. Es la formalización de mis experiencias de comunicación pedagógica en toda América Latina, en África y en Asia. Es decir, uno de mis planteos que le envié a Pamela es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo partí de intuiciones, de algunos planteos teóricos básicos sacados de las ciencias naturales. Con eso formulé mis propuestas de comunicación y las llevé a la práctica. Y fue la práctica la que me dijo si mi modelo teórico era válido o no. Todo modelo teórico tiene validez en el momento en que la práctica lo demuestra. Antes no. Antes es una entelequia, es una hipótesis. No pasa a ser tesis hasta que la realidad no corrobora ese modelo teórico. Yo llegué a la conclusión de que la comunicación para el desarrollo requiere fundamentalmente, pero no exclusivamente, producir 6 tipos de mensajes. 3 de comunicación y 3 de información. Comunicación pedagógica, para compartir saber. Comunicación científica, para que la población tome parte en las decisiones que se toman a nivel nacional para el desarrollo de la ciencia. Comunicación para la organización participativa. La gente aislada no puede obtener resultados. Es la gente organizada participativamente la que puede obtener resultados. Y aquí vale la pena insistir en qué entiendo por participar. Participar no es tener derecho a levantar la mano, a votar, no. Participar es obtener o recuperar espacios de poder social que han sido negados o expropiados. Es decir, la participación es un tema de poder. Y cuando hablo de comunicación para la organización participativa, hablo de organizaciones de democracia participativa, no de democracia representativa. Algunos de ustedes pueden ser creyentes, católicos o protestantes. Y yo uso algunos ejemplos de la Biblia, aunque soy ateo, pero la Biblia es un magnífico libro de origen campesino con algunos ejemplos muy buenos. En la Biblia uno lee que las tribus de Israel estaban desconformes con el tratamiento que los sacerdotes daban a sus necesidades frente al Ser Supremo, al Yahvé. Entonces las tribus deciden organizarse y construir una torre en espiral que les va a permitir llegar a dialogar directamente con Yahvé, con Jehová. Es decir, de la democracia representativa intermediada por la casta sacerdotal, querían dialogar directamente con Jehová. Y comienza la construcción de la Torre de Babel. En un determinado momento, según la Biblia, Jehová se da cuenta y no se molesta. Dice, sencillamente les confundió las lenguas. Es decir, los dejó sin un sistema de comunicación. Y ahí se terminó la aventura de la Torre de Babel.
Si no hay comunicación para la organización participativa, no puede haber organizaciones legítimas, no las que conocemos con demasiada frecuencia, lo que yo he bautizado como la sagrada unión de los mediocres. Uniones que para ser hay que estar y para estar hay que ser. Uniones en las cuales hay estructuras piramidales que repiten la estructura social que vemos en el exterior. Y la comunicación para el desarrollo tiende a modificar esas estructuras. Y no es por capricho ni por... Acabo de leer, tengo por ahí los datos, los 10 multimillonarios más ricos del mundo poseen, los 10 juntos, más riqueza que 3.000 millones de habitantes más pobres de este planeta. Esos desequilibrios finalmente terminan produciendo catástrofes, terminan produciendo hecatombes sociales. O modificamos estas estructuras de desigualdad, estas estructuras piramidales del poder, o no hay desarrollo. Ahora bien, planteo estos 3 tipos de comunicación: pedagógica, científica y para la organización participativa. Y planteo 3 tipos de mensajes de información. Información de mercado, porque el mercado, lo plantea uno de los pocos economistas que respeto, Kenneth Galbraith, el mercado no es ni perfecto ni transparente. Por lo tanto, necesitamos información de mercado. Necesitamos información tecnológica. Compramos equipos sin saber ni cómo operan, ni cuál es su potencial, ni cuáles son sus limitaciones. Entonces necesitamos información tecnológica para tomar decisiones en cuanto a la tecnología que voy a usar. Miren, en mis clases, cuando llego a la parte de tecnología, pregunto a los alumnos cuántos de ustedes tienen ay. Me miran con sorpresa, les digo iPhone, iPod, iPad, ay. Todos tienen un teléfono celular de última generación. Digo, muy bien. ¿Saben qué capacidad tiene? No tienen la menor idea de la capacidad que tiene. Les digo, miren, tiene 1 millón de veces más capacidad que la computadora que puso al hombre en la luna. Y opera 1000 veces más rápido que esa computadora. Y la última pregunta es, ¿qué porcentaje de la capacidad de su ay usan cotidianamente? Y siempre hay alguno un poco más avispado que me dice no más del 10%. Pero pagas por todo. Sí, pago por todo. Y además, ¿cada cuánto tiempo cambias tu ay? Cada 14 o 18 meses. Nos están llevando por la nariz para comprar artefactos sin tener información sobre su capacidad, sobre su potencial, sobre su mantenimiento, ¿no? Entonces necesitamos información tecnológica. Y por último, necesitamos información social, información cultural básica. Fíjense, en el mundo industrial, un elemento fundamental de la calidad de los productos es la homogeneidad de los productos. En el mundo biológico y en el mundo social, el principio básico de la calidad del mundo biológico y del mundo social es la diversidad. La diversidad de colores de piel. No hablo de etnias porque no sé si existe. La diversidad de gustos, la diversidad de creencias, la diversidad sexual, que había sido reprimida totalmente, hoy empieza a ser reconocida y admitida, pero esa diversidad la refleja sobre todo el mundo de la cultura y las artes. Es ahí donde mejor podemos asomarnos al respeto por la diversidad,
porque no hay dos artistas iguales, no hay dos creadores iguales. Y cuando ustedes escuchan canciones ayacuchanas, se darán cuenta rápidamente de lo que estoy diciendo. Entonces, necesitamos esa tercera línea de información, de mercado, tecnológica y social, que incluye además la información política, además de la información cultural. Ahora bien, se plantea qué hacer con la comunicación durante la pandemia. Bueno, cuando uno ve grupos de gente que, ignorando cómo se produce el contagio, las posibilidades de contagiarse si no se usa barbijo o máscara, y que tiene que cubrir la nariz y la boca, no solamente la boca, y uno ve gente haciendo reuniones de 400 personas en plena cuarentena, es evidente que esa gente no ha tenido información. La función de la información es sensibilizar y facilitar la toma de decisiones. La función de la educación en general es modificar las actitudes. Y la función de la capacitación es modificar conductas sociales y productivas. La educación que nos dan nuestros padres tiene que ver con eso, capacitarnos para tener conductas sociales que favorezcan la convivencia con otros seres humanos. Entonces, yo creo que durante la pandemia tenemos que hacer campañas de información y de educación y quizá a menor escala de capacitación. Enseñarle a la gente cómo producir sus propios barbijos en la casa, cuando no tienen para comprarlos. Eso es un curso de capacitación, adquisición de información, habilidades intelectuales y destrezas psicomotrices para producir un producto imprescindible durante la pandemia a nivel doméstico. Cómo hacer una máscara. Y hay ya, circulando por ahí, formas de hacer máscaras con trozos de tela, con camisetas y elásticos, unas gomas elásticas, de esas gomitas que usamos en las oficinas. Entonces creo que hay que hacer trabajo, mensajes de información para sensibilizar y permitir decisiones que nos protejan de la pandemia. Hay que producir mensajes de educación para modificar las actitudes que muchas veces son totalmente desaprensivas. Y también algunos mensajes de capacitación para saber cómo trabajar con los elementos disponibles para protegernos de la pandemia. Para la época post-pandemia, creo que tenemos muchos trabajos que realizar y son la mayor parte de ellos interdisciplinarios o multidisciplinarios. He visto muy pocos análisis que nos hablen de la polución y su papel en la pandemia. Y en esa polución, ¿qué papel desempeña el automóvil? Hemos hecho del automóvil un fetiche. ¿Por qué? En parte por la falta de sistemas de transporte municipales, estatales, nacionales o redes privadas que proporcionen un buen servicio a costos razonables. Entonces la gente se refugia en el automóvil privado, pero más que por eso se refugia en el automóvil privado por razones de estatus, de prestigio. No basta tener un automóvil, hay que tener el último modelo. Y hay que cambiarlo para estar a la moda. La polución que producen contribuye a envenenar la atmósfera, contribuye a envenenar los suelos y contribuye a deteriorar la situación de los mares.
¿cuál es el papel que tienen las megalópolis, las grandes, gigantescas ciudades que han aparecido en los últimos 70 años, sobre todo en los países llamados subdesarrollados? Fíjense, la pandemia nace en Wuhan. Yo conocí Wuhan cuando tenía 3 millones de habitantes, pero ahora tiene 11 millones de habitantes. Y he vivido en ciudades grandes en todo el mundo. ¿Cómo llamamos cuando en un individuo un grupo de células comienzan a crecer sin control? A esa patología la conocemos como cáncer. Bueno, la gran ciudad, la megalópolis, es el cáncer de la sociedad moderna. Hace 100 años, un geógrafo ruso, que no lo pasó muy bien en la época soviética, Chayánov, finalmente no pudo publicar sus trabajos y escribió una novela de ficción científica, La utopía de mi hermano Alexis. Y en ella plantea que una nación bien construida no debe tener ciudades de más de 250 a 300.000 habitantes. Es decir, ciudades que puedan recorrerse andando o yo diría en bicicleta. Esta ciudad tiene que tener un cordón agropecuario que la alimenta y un sistema de transporte para vincularse a otras ciudades, cada una de las cuales se especializa en una producción industrial, una sola, la más adecuada a su entorno, la menos poluente en sus condiciones. Esa es la propuesta de Chayánov y yo creo que es una propuesta legítima, pero nos negamos sistemáticamente a analizar el papel de las grandes ciudades. Fíjense, en América Latina yo he vivido y conozco 4 países en los cuales la capital y sus alrededores concentran entre el 25 y el 33% de la población y entre el 40 y el 60% de la riqueza del país. Argentina, con Buenos Aires. Chile, con Santiago de Chile. Perú, con Lima. Y México, con México, son 4 países en los cuales las capitales concentran entre el 25 y el 35% de la riqueza del país. Esa hipertrofia es aberrante. Y ahora, en estas épocas de pandemia, cuando los sistemas de transporte se ven atenuados, reducidos, empezamos a experimentar que estas grandes ciudades no tienen cómo alimentarse si no llegan los alimentos de fuera. Viven de prestado. Bueno, mejor no sigo con eso. ¿Qué tenemos que analizar también? Se confunde desarrollo con crecimiento. Se confunde desarrollo con urbanización. Se confunde desarrollo con aceleración. Y resulta que en los últimos 50, 60 años hemos visto una aceleración en los viajes increíble. Hoy viajamos en avión a 900, 960 kilómetros por hora como pasajeros, creando una polución impresionantemente alta, poluyendo la atmósfera y la estratosfera, pero nos desplazamos a gran velocidad. En viajes que si los hiciéramos en dirigible, tardaríamos 3 veces más y consumiríamos la 10ª parte del combustible por pasajero que consumimos actualmente. Pero la velocidad, la aceleración parecen ser consustanciales con el desarrollo. Y el resultado es que esa aceleración ha hecho que una epidemia que supuestamente comienza en Wuhan llegue en menos de 36 horas a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué? Por esa aceleración de los viajes. No se ha estudiado el tema.
Creo que hay que estudiarlo, porque esta no es la última pandemia, es la última que conocemos, vendrán otras. No se ha analizado las múltiples y diversas agresiones a los ecosistemas. No las hemos analizado. Y cuando un ecosistema se debilita, aparecen pandemias de todo tipo. Algunas nos afectan, otras no, y las ignoramos. Pero están afectando al ecosistema. Y nosotros vivimos de y somos parte del ecosistema. Si no lo cuidamos y protegemos, estamos poniendo en riesgo la existencia de toda la humanidad. Tenemos otro problema. Fíjense, la medicina, la actual, la contemporánea, la oficial, la formal, y creo que aquí me voy a pelear con alguno de los médicos que estén escuchándome, es una medicina curativa. Hace algún tiempo aprendí que en la vieja medicina tradicional china, el médico de familia atendía a una familia extensa, una familia de 30, 40 personas. Y semanalmente esta familia le pagaba una suma en función de la cantidad de integrantes de la familia. Y le pagaban semanalmente, hasta que uno de los miembros de la familia se enfermaba. Cuando alguien se enfermaba, dejaban de pagarle. Entonces los intereses de la familia y del médico eran congruentes. La familia quería estar sana y el médico la quería sana para que le pagaran, porque si se enfermaban dejaban de pagarle. Hemos llegado al contrasentido de que al médico hoy, lo sepa o no, le interesa que se enferme toda la familia, porque hoy el médico vive de la enfermedad, no de la salud. Y esa es la razón por la cual los sistemas oficiales de salud son sistemas de medicina curativa y no de medicina preventiva. Fíjense, se está viendo ahora con la pandemia. La mayor cantidad de muertes se produce en la gente de cierta edad, pero no por la edad, sino por patologías preexistentes. Y una de las patologías que más incide en la mortalidad de esta pandemia es la obesidad mórbida. Y de la obesidad se derivan todo un conjunto de patologías asociadas, cardíacas, renales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos prestando más atención a la medicina curativa que a la medicina preventiva. Muy bien, una campaña de información de estos hechos, post-pandemia, puede llevarnos a modificar nuestros sistemas de salud, a potenciar, a fortalecer la medicina preventiva para reducir los costos de la medicina curativa, porque además está demostrado hasta el cansancio que la medicina preventiva es mucho más económica financieramente que la curativa. Bueno, eso es un tema que hay que analizar durante la pandemia y en la pospandemia para tratar de incidir sobre los decisores políticos y técnicos, en este caso biólogos y médicos, para reorientar las tendencias después de un análisis sistemático, profundo, con las herramientas que nos da la matemática y la física y la química y la biología. Pero hecho ese análisis con esas herramientas, hacer una propuesta de encarar la medicina de otra manera, más eficiente y más satisfactoria para el enfermo. Y bueno, tenemos un problema de antagonismo aparente entre crecimiento y sustentabilidad. De nuevo, creemos que desarrollo es crecimiento. Miren, no. El subdesarrollo no es una enfermedad de pueblos más o menos pigmentados,
no es la etapa infantil del desarrollo, no, el subdesarrollo es el costo que hemos pagado y seguimos pagando un grupo de países para que otros crezcan. Puedo contarles mil y una historias al respecto, pero una de las últimas que me sorprendió en Perú, ustedes saben que el centro, el nacimiento de la papa, se produce en dos lugares, fundamentalmente en Perú, y colateralmente hay un crecimiento, una aparición de variedades de papa y diversificación de las variedades en Chiloé, al sur de Chile. No me acuerdo muy bien qué año, fue uno de los últimos años que estuve en Perú, allá por el 86, del siglo pasado. Leyendo estadísticas me encuentro con que el segundo producto de exportación de Holanda es la semilla de papa. En Perú se domestica la papa. Se producen multitud de variedades, cada una con sus funciones nutritivas y funciones de otro tipo. Alguna papa es apta para la deshidratación con frío, una técnica elaborada y depurada que se practica en el altiplano desde hace 2000 años. Otra papa es apta para hacer la causa, la papa amarilla. Es decir, y algunas papas tienen significación ritual, se consumen en determinados momentos, con determinadas comidas, en determinadas festividades. Y resulta que Perú, productor original de la papa, la exporta, nadie le paga impuestos ni derechos por el código genético de la papa, y Perú termina importando semilla de papa de Holanda. Los países del norte, su último nivel de explotación es extraer nuestro germoplasma, modificarlo en sus laboratorios y luego vendérnoslo a nosotros una vez que lo han patentado. Estamos locos. Tendríamos que exigirle que nos paguen por cada producto que se han llevado. En lugar de ello, se lo llevan, lo modifican y nos lo venden. La llamada semilla mejorada es eso, una semilla modificada genéticamente en corto plazo, porque semillas modificadas genéticamente, yo no conozco un maíz más rico y más satisfactorio que el maíz de Urubamba, ese grano grueso, blanco, delicioso, ¿no? Eso es producto de selección genética practicada por los grupos incas que habitaban esa zona. Y es parte, y yo atribuyo esa selección genética a la mujer. Creo que la mujer es la que genera la construcción del hogar, genera la construcción del asentamiento fijo y no nómade, y es la mujer la que inventa la cerámica porque necesita cocinar, y es la mujer la que mejora genéticamente las variedades de productos de los cuales sobrevive. No tiene mucho que ver con la pandemia, pero yo diría que estudiar a fondo el papel que la mujer ha tenido en el desarrollo de los mejores elementos de nuestra cultura es fundamental. La mujer es mucho más pacífica, la mujer es mucho más fraternal y es mucho más resistente de lo que somos los hombres. Creo que eso hay que estudiarlo con o sin pandemia. En todo caso, nosotros tenemos que proyectar los resultados de la investigación que se hace en la universidad a la población que la rodea, extensión. Y eso significa un trabajo de comunicación pedagógica para llevar nuestro conocimiento científico, si es posible, mezclado con la sabiduría tradicional correspondiente,
a aquellos que pueden utilizar ese saber para mejorar sus condiciones de vida. Les cuento ahora el origen de la sabiduría, para que entiendan que no es una locura, sino a poco de llegar a Perú, en el año 74, viajé a los valles del norte para empezar a conocer el país donde iba a trabajar. Y en uno de los primeros valles, no sé si el de Huaura o uno de los primeros valles, veo a un campesino que me pareció por la vestimenta que venía de la sierra, estaba sembrando algodón. Y al terminar cada surco, sacaba de la chuspa, donde suele llevar las hojas de coca, sacaba de la chuspa algo y lo plantaba. Me acerqué a charlar con él, charlamos largo rato, y finalmente le pregunté qué era lo que estaba poniendo al final de cada surco. Me dijo, y estoy poniendo maicito. ¿Y por qué pone un maicito? Es que el maicito abriga la Pachamama y se da mejor el algodón. Desde mi punto de vista, mitología pura y simple. Pero al día siguiente me fui a la Universidad Agraria de La Molina a hablar con Óscar Blanco. Y Óscar me dijo, le conté esto y le dije, ¿qué estaba haciendo? Me dice, estaba haciendo control biológico de plagas. ¿Cómo? Sí, porque el algodón ahí en la costa es atacado por este y este insecto. Pero si hay una planta de maíz, esos insectos se fijan en el maíz y no atacan el algodón. De manera que lo que estaba haciendo ese hombre era control biológico de plagas, pero expresado en un lenguaje mítico, mágico, religioso, que yo no entendía y no sabía traducir. Del mismo modo, cuando nosotros nos dirijamos a la población con nuestros mensajes científicos, tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en la práctica de lo que he bautizado como terrorismo académico. Cuando usamos nuestras jergas, muy útiles para comunicarse con los colegas, para hablar con un profano, estamos practicando el terrorismo académico. Entonces, si en la pospandemia vamos a hacer trabajos de extensión para precavernos de otra pandemia y para muchas otras cosas que la población necesita de la universidad, tenemos que ser cuidadosos en el lenguaje que utilizamos. Bueno, creo que ha pasado más tiempo del... La medicina en la actualidad es comercial. Es así que abundan muchas clínicas y también hospitales que muchas de ellas dan pena por su precariedad, nos hace un comentario. La pregunta es la siguiente: ¿cómo potenciar, fortalecer la medicina preventiva? Mira, las medidas prácticas concretas no las manejo. Lo que sí puedo decirte es que un comunicador, estoy hablando como comunicador, que es mi campo de acción, puede reunir información disponible que demuestra que la medicina preventiva es mucho más eficiente económicamente que la medicina curativa. Y con un buen conjunto de informaciones de ese tipo es posible dirigirse a los decisores políticos para que modifiquen la situación, privilegien la medicina preventiva sobre la curativa. Al disminuir la carga sobre la medicina curativa, es posible que pueda mejorar la atención, porque la medicina preventiva no requiere muchos médicos, requiere muy pocos. Son prácticas vitales, desde el tipo de alimentación, la nutrición, el ejercicio, el manejo del sueño, el manejo del alcohol. La medicina preventiva tiene que ver con la forma en que vivimos, la forma en que nos alimentamos y la forma en que dormimos y nos movemos. Y eso tiene muy bajo costo, en tanto que la medicina curativa va a tratar a enfermos, gente que ya tiene enfermedades, adquiridas muchas de ellas por no haber tenido pautas de vida coherentes con un buen estado de salud.
lo que podemos hacer es analizar las ventajas de la medicina preventiva sobre la curativa, pero además podemos documentar lo que está sucediendo hoy en hospitales y clínicas. Documentarlo. Y podemos documentarlo audiovisualmente y difundir esos materiales audiovisuales para poner de relieve donde el fin de lucro supera al juramento hipocrático de hacerlo todo para curar al enfermo. Creo que eso es todo lo que podemos hacer. ¿En qué consiste, profesor Calvelo, el terrorismo académico? Es la pregunta. Tendría que saber qué carrera está siguiendo Guaya. Si supiera qué carrera, podría practicar, bueno, puedo practicarlo en materia de comunicación. Si comienzo a hablarle de los rasgos suprasegmentales de un mensaje y a continuación hablo de cómo son los contactos sinápticos y el tipo de neurotransmisores que se utilizan, y empiezo a hablar de la serotonina y la dopamina, seguramente que todos esos términos, rasgos suprasegmentales, contacto sináptico, serotonina, le son totalmente ajenos. Eso es terrorismo académico. Emplear códigos, términos que el sujeto no entiende, que no forman parte de su vocabulario habitual. ¿Qué políticas deberían existir para evitar la fuga de patentes? Es la interrogante que nos hace llegar. Bueno, de nuevo, un pequeño problema de lenguaje. No hay fuga de patentes, así como no hay fuga de cerebros. Hay robo de patentes y robo de cerebros. Se habla del robo de cerebros. El mundo llamado desarrollado recibe de los países en desarrollo alrededor de entre 50 y 100.000 científicos que van a hacer sus trabajos de tesis o sus posgrados, postdoctorados. Resulta que formar a un individuo a ese nivel cuesta entre 500.000 y $1.000.000 en nuestros países. Y se reciben, se gradúan, y como aquí no les damos condiciones para que desarrollen lo que aprendieron, migran y se van al norte. No es fuga de cerebros, es robo de cerebros. Lo mismo sucede con las patentes. Resulta que hace poco pasó aquí, en el sur, un grupo de pseudoinvestigadores en Chiloé, uno de los epicentros de la papa, fueron y hablando con campesinos muy amistosos, etcétera, pidiéndoles muestras de todas las plantas. Y los chilotes, así se llaman los nativos de Chiloé, dijeron que no, de ninguna manera, que si quería llevarse sus plantas tenía que pagar por ellas. Tan sencillo como eso. Desde luego ya es imposible que hoy se pida que paguen por el genoma de la patata, de la papa, evidentemente, ya la tienen, ya se la llevaron. Pero estoy seguro que hay algunas variedades de papa que todavía no manejan. Y estoy seguro que no manejan fuera ni el oyuco, ni multitud de cultivos andinos son ignorados en el mundo desarrollado. Y tienen alto valor nutritivo, ocupan espacios nutricionales muy claros. Bueno, es eso lo que tenemos que mantener aquí. Y si algún investigador quiere llevárselo, a él tenemos que exigirle que si lo patente además a nombre del Perú. Tan sencillo como eso. El problema, Andrea, es que en nuestros países, y yo lo confieso, no siempre somos subdesarrollados. A veces lo que somos es subarrollados. ¿Se entiende esto?
Cualquier cosa que venga de afuera nos posternamos, la gran cosa, y no valoramos lo que tenemos. Tenemos que empezar por valorar lo que tenemos. Perú tiene una cultura precolombina de una riqueza gigantesca, y la ignoramos. Sigo. Tenemos que usar las redes sociales que están a nuestro alcance. Si tenemos acceso a la radio, y normalmente siempre hay alguna radio local que nos da acceso a este tipo de mensajes. Las emisoras de televisión ya es más difícil y cuando cobran muy caro, pero vale la pena intentarlo. Es posible hacer un programa audiovisual con información fidedigna, con información pertinente sobre los cuidados que hay que tener durante la pandemia, sea por radio, por teléfono celular o en video para llevarlo a una emisora de televisión. Y en eso deben trabajar los alumnos y los docentes de la Escuela de Comunicación. Pueden dedicar un mes a la producción de esos mensajes. Tienen la asesoría de la gente de medicina. Son ellos comunicadores, tienen que traducir los mensajes de los médicos a un lenguaje comprensible. Evidentemente, la mayor parte de los mensajes, sobre todo los mensajes de radio, tienen que ser hechos en quechua, para empezar, para que la gente escuche su lengua materna y por lo tanto le dé mayor valoración y mayor verosimilitud al mensaje. Si no, es un mensaje de blanquitos. No tiene por qué creerlo, porque siempre le han mentido. Háblenle en su idioma, háblenle en quechua, para empezar. Y hagan así, usen las redes que, afortunadamente, en los últimos 15 años se han puesto al alcance de mucha gente. Las redes sociales, a través de Internet. Usen las radios locales y siempre hay alguna radio, a veces pertenece a alguna iglesia, y generalmente están abiertas a este tipo de mensajes sin costo alguno. Y olvídense de los medios masivos tradicionales, que son medios de desinformación y de manipulación, pero no de comunicación. No sé si contesté así la pregunta de Jacqueline. ¿Cuáles serían las estrategias o metodologías actualmente para comunicar la producción del saber de la universidad y no caer en el terrorismo académico? Bueno, manejar lo que yo he denominado comunicación para el desarrollo, fundamentalmente comunicación pedagógica multimedial. Es todo un campo de conocimiento, es toda una disciplina que desgraciadamente no se enseña en ningún lado. Da la casualidad de que en América Latina tenemos en este momento alrededor de 1000 escuelas de comunicación. En ninguna de ellas se enseña comunicación para el desarrollo. Se enseña comunicación empresarial, se enseña comunicación artística, pero no comunicación para el desarrollo. Tenemos que desarrollar esa línea. Y comunicación para el desarrollo implica saber cómo se perciben los mensajes para, en función de cómo se perciben, saber cómo producirlos. El modelo que yo he manejado y que me ha dado resultados es un modelo basado en cómo operan las redes neuronales, desde la percepción del estímulo hasta la formación de un concepto. Y cómo, desde la formación de un concepto, operan las redes neuronales para transformarse en conducta. Es decir, el modelo se basa en la operación del sistema nervioso periférico sensorial, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico motriz. Y los dos elementos que hay que evitar en todo mensaje para el desarrollo son una actitud negativa, y esa actitud viene de no saber para qué sirve el mensaje.
Entonces, todo mensaje de comunicación para el desarrollo tiene que comenzar explicando cuál es el problema que tenemos y a continuación qué es lo que el mensaje le va a proporcionar para encarar ese problema. Fíjate, en la economía clásica, la de David Ricardo, Adam Smith, se dice que todo producto hecho por el hombre cae en una de tres categorías: lo imprescindible, lo necesario y lo superfluo. Si manejas la economía marxista, Marx dice que todo producto hecho por el hombre tiene tres valores: valor de uso, la utilidad que presta; valor de cambio, cuánto cuesta; y valor de signo, el prestigio que te das con ese producto. Digamos, yo puedo escribir con este lápiz. Este lápiz cuesta, no sé, supongo que en Perú debe costar un sol. Pero puedo escribir con este otro, que cuesta 80 soles. Y podría escribir con un Mont Blanc de oro, que cuesta 5.000 soles. El valor de uso es el mismo. Los tres instrumentos sirven para escribir. El valor de cambio es totalmente diferente, desde 1 a 6.000 dólares. El valor de signo también varía. Si yo tuviera una Mont Blanc de oro, la estaría luciendo para mostrar el nivel de riqueza que tengo. Me da prestigio, ¿no? Fíjate, trabajando en Mali, país ecuatorial africano, me invitaron una vez a una reunión social y me encontré con una mujer maliana con un abrigo de bisón. Con temperaturas de 42 grados se ponía un abrigo de bisón por el valor de signo, no tenía valor de uso alguno. Sudaba como contratada, pero tenía que mostrar que ella podía comprarse un abrigo de bisón. Bueno, entonces, todo mensaje de comunicación para el desarrollo tiene que tener valor de uso, el mínimo valor de cambio, y el valor de signo no me interesa. Todo mensaje de comunicación para el desarrollo tiene que contener lo imprescindible y lo necesario, pero no debe tener ningún elemento superfluo. Esos son ejes básicos en la producción de mensajes de comunicación para el desarrollo. Básicos para llevar mensajes de la universidad a la población. Tengo que usar los códigos que la población maneja, empezando por el código verbal, el código oral. Tengo que hablar a la mayor parte de la población en quechua. Tengo que construir estructuras de relato que le faciliten la comprensión. Tengo que usar los instrumentos que faciliten la comprensión del mensaje. Yo encontré que los audiovisuales son de lo mejor que hay, pero sobre todo si van acompañados de un trabajo práctico. De nuevo, informar para sensibilizar, educar para modificar actitudes y capacitar para modificar conductas. Porque además, al capacitar, pongo en marcha el sistema nervioso periférico motriz, que tiene su propia memoria, con lo cual mejoro la retención del mensaje. Lo que escuché en el altiplano es: si lo oigo me olvido, si lo veo me acuerdo, si lo hago lo aprendo. Alguien me corrigió hace poco diciéndome, bueno, a mí me gusta la música y yo no me olvido de nada de lo que escucho. Tiene razón. Al que le interesa la música no se olvida de lo que escucha. Puede olvidarse de lo que ve. Pero en general es así. Se aprende cuando se puede hacer. Ese es el momento de demostrar que se maneja el conocimiento. Pero lo que tú me preguntas, ¿cómo hacer? Necesitaría mínimo un seminario de 20 días para explicarte cómo se construye un mensaje de comunicación para el desarrollo. Aquí te doy algunos datos, pero no puedo explicarte, porque además tendríamos que hacer prácticas. Lo siento.
Considerando que la pedagogía masiva audiovisual fue propuesta en la década de los 70 y 80, ¿cuál sería la nueva propuesta teniendo en cuenta la evolución vertiginosa de las tecnologías de la información y comunicación? Bueno, William, primero, la propuesta de pedagogía masiva audiovisual, aunque entonces no se llamaba así, se llamaba televisión educativa, nació en la década del 60 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Nació antes de lo que tú piensas. Se comenzó a desarrollar en el área rural en Chile en la década del fines del 60, la década del 60, comienzos del 70. Y tuvo su máximo desarrollo en Perú entre el 70 y el 89. Ahí terminó el proyecto y yo me fui a trabajar a México. Perdón, la pregunta era con los nuevos instrumentos. Cada vez que aparece un nuevo instrumento, todas las propuestas que piensan tienen que analizarlo para saber si es útil o no es útil. Todo instrumento puede ser bien usado o mal usado. Pero todo instrumento arrastra consigo la ideología de la sociedad que lo produjo. Fíjate, cuando empezamos a trabajar en pedagogía masiva multimedial, empezamos a trabajar usando televisión industrial de bajo formato, en blanco y negro. Recién, 5 años después, apareció televisión en color accesible a nuestros recursos. Pero cuando empezamos a usar video, nos dimos cuenta que era un instrumento diseñado en países desarrollados, en la zona urbana, destinado fundamentalmente a la recreación. Y nosotros queríamos usarlo en países subdesarrollados, en zonas rurales, para la capacitación. Eso significó que no podíamos modificar el instrumento, no teníamos capacidad para ello, pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cuál era el problema más serio que teníamos inicialmente? La energía eléctrica para alimentar el equipo de registro y el equipo de reproducción, que era un televisor de 22 pulgadas de diagonal. Y cuando trabajábamos en el altiplano, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Huaraz, el problema fundamental era cómo recargar las baterías. Y ahí no teníamos propuesta alguna. ¿Qué hicimos entonces? Analizamos las fuentes de energía disponibles. Energía solar, eólica, fotovoltaica. La energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía humana. Y llegamos a la conclusión de que la energía más abundante y disponible era la energía humana, porque la fotovoltaica era carísima. En aquel entonces un panel solar costaba $3.000, imposible. La energía hidráulica, a veces teníamos un caudal y una diferencia de nivel suficiente, pero no siempre. Energía eólica, a veces había, a veces no había, pero además un generador eólico tiene que ser bastante grande para cargar una batería. Entonces, finalmente, trabajando conmigo, había un arequipeño, un limeño y un argentino naturalizado peruano. Nos planteamos el problema y ¿sabes lo que hicimos? Tomamos una bicicleta, le sacamos las ruedas, se le hicieron soportes para que permaneciera quieta, se añadió un generador de automóvil que compramos por moneditas en un desguace de automóviles, y ellos diseñaron todo el sistema electrónico y pedaleando en esa bicicleta se cargaba la batería.
solucionamos el problema con los medios que teníamos, porque nadie nos daba solución en el mundo desarrollado donde nunca falta la energía eléctrica. No pudimos cambiar los equipos, pero sí pudimos hacer algunas cosas. Los equipos venían para 110 voltios y en Perú trabajábamos con 220 voltios. Entonces, la falla fundamental era quemar un equipo por enchufarlo a 220 voltios. ¿Qué hicieron estos tres ingenieros electrónicos que se transformaron en pedagogos audiovisuales a corto plazo? Diseñaron un sistema de protección. Cuando se enchufaba a más tensión que la que soportaba el equipo, saltaba un fusible. Con eso eliminamos la falla más grande y más numerosa que teníamos con el equipo. Es decir, no pudimos cambiar el equipo, no teníamos capacidad para ello, ni elementos, pero sí rediseñarlo de tal manera que fuera útil para nuestras funciones. El monitor, el televisor, montado en una caja, con el reproductor en la misma caja y un inversor que tomaba, y ese inversor lo diseñamos nosotros y lo construimos nosotros, cuando todavía no había en venta en el comercio. Tomaba corriente continua, 12 voltios de una batería y cedía corriente alterna, 110 voltios para el monitor. Esa fue la forma de no ser subarrodillados. Esa fue la forma de amaestrar esa tecnología construida para otros fines y usarla para nuestros fines. En estos momentos, ¿qué tenemos como nuevas tecnologías? Tenemos la red. La red es el último gran avance en materia de comunicación. Y la red sirve para comunicarse, a diferencia de la radio y la televisión, que sirven para informar, son usadas para desinformar y manipular, pero no sirven para comunicar. Comunicar es hacer juntos, comunis facere, hacer juntos. La radio es el gran sordo que habla a los mudos y la televisión es el gran tuerto que mira paralíticos, porque el que ve televisión está paralítico delante de la pantalla. Pero las redes, usando los celulares como inicio y terminal de los mensajes, pueden ser utilizadas para procesos de comunicación para el desarrollo. Podemos hacer mensajes audiovisuales, proponer en los mensajes y mostrar en los mensajes las prácticas que hay que realizar y hacer llegar eso a grupos interesados en el problema o que sufren el problema y no saben cómo enfrentarlo. Pero ese es un trabajo que tienen que encarar un equipo de comunicadores que primero tiene que diagnosticar los déficits de saber que hay en los sujetos que le interesan. Determinado eso, ver qué saben y qué ignoran, conocer sus códigos, conocer el nivel al cual tratan el problema, pedir una respuesta en los centros académicos y construir un paquete de sabiduría, de saber, que devuelve al usuario. Pero para eso hay que formar al personal. Y el problema que tiene la población con la mala información de las antenas 5G, ¿cómo se llegaría en materia comunicacional a la población? Seguramente, profesor Calvel, usted ha escuchado algunas informaciones con respecto a esta tecnología y el conjunto de comentarios, percepciones que tiene la población. A esa línea va la pregunta. Bueno, de nuevo, fíjate, cuando empezamos a trabajar usábamos video en blanco y negro. Es decir, ni siquiera usábamos televisión industrial en blanco y negro. El video apareció en el año 76. Y en aquel entonces trabajábamos en blanco y negro y la calidad era... Hoy, cualquier equipo doméstico tiene mejor calidad que cualquier equipo profesional de hace 25 años. Y tiene una calidad posiblemente
5 veces superior a la de aquel equipo profesional. El problema no está en los equipos. El problema no está en los equipos ni en 4G o 5G. Uno de nuestros axiomas de trabajo, al cual llegamos empíricamente, experimentando, es que cuando se hace comunicación usando estos sistemas modernos, hay que priorizar las neuronas sobre los electrones. Podemos producir mensajes con equipos domésticos de supuestamente muy baja calidad. Si simplemente evitamos ruido o reducimos el ruido a niveles lo bastante bajos como para que no impliquen fatiga, no hay más problema. Si fíjate, hicimos una experiencia en Perú. Teníamos video en blanco y negro y diapositivas en colores. Y tratamos el mismo tema, ya ni me acuerdo cuál era, con diapositivas y con video. Y los llevamos a grupos de productores rurales. Tú sabes que preferían el video en blanco y negro a la diapositiva en color. Y cuando les preguntamos por qué, nos dijeron, los colores ya los conocemos, pero no siempre hemos visto las cosas moviéndose. El movimiento era más importante que el color. Además, bueno, se habla de 5G y se ha hecho toda una mitología en torno a 5G. Sí, va a mejorar, pero quiero hacerte notar, John Paucar, lo siguiente. Hoy tenemos pantallas de computadora o de televisión que tienen una resolución formidable, realmente mucho mayor que hace 20 años, pero 3 veces, 4 veces más. Pero resulta que el parlante de la mayor parte de ellos es un parlante elíptico de 3 pulgadas que apenas reproduce la cuarta parte del espectro sonoro que podemos percibir. De nuevo, nosotros llevábamos con nuestro equipo un amplificador y parlantes adicionales para poder llegar a los grupos de 25 personas con los que trabajábamos. Nunca más de 25, ¿no? Pero necesitábamos parlantes adicionales, porque el parlante del televisor era para que una persona a 2 metros viera ese programa. Entonces, la tecnología ni es la panacea de todos los males, ni es algo que hay que satanizar. Está, hay que usarla y hay que ver cómo la usamos, pero no hay que mitificarla. Le voy a enviar a Pamela un documento de trabajo sobre la mitificación y la satanización de los instrumentos. Quizá te dé algunas pistas. Con respecto al rol de la mujer, si el rol de la mujer contribuye al desarrollo de la sociedad, ¿qué acciones debe tomar el gobierno para empoderarla a partir de sus conocimientos tradicionales? Bien, Pamela. Primero, perdona, pero cuando oigo empoderar, se me ponen los pelos de punta, los pocos que me quedan. Empoderar es un barbarismo creado por alguien que no sabía ni inglés ni castellano. Es el barbarismo creado a partir de la palabra inglesa empowerment. Empowerment es potenciación o fortalecimiento. Empoderamiento me suena realmente como cuero del diablo, no me gusta. Pero dejando eso de lado, ¿cómo potenciar a la mujer? Mira, los movimientos feministas actualmente tienen un auge notable y yo creo que hay que apoyarlos de todas maneras, aunque encuentro en algunos de ellos algunos errores, encuentro sobre todo como respuesta al machismo, encuentro embrismo, ¿no? Sobre todo porque hay movimientos feministas
que rechazan la cooperación de los hombres. Y el tema del machismo es un tema de hombres y mujeres. No son solo machistas los hombres. A esos hombres los han educado las mamás, que son hembristas. Son las mamás las que le regalan una muñeca a la niña y una pelota de fútbol al niño. Son ellas las que educan así. Entonces el problema hay que enfrentarlo en conjunto, hombres y mujeres. Yo creo que, en realidad, perdón la expresión, pero tenéis una herramienta a vuestra disposición que no queréis usar. Tú sabes que en materia laboral se habla de una huelga de brazos caídos. El día que vosotras hagáis una huelga de piernas cruzadas, los hombres van a empezar a entender de qué se trata, ¿no? Realmente. Tenéis mucho más poder que el que reconocéis, porque parte del machismo es haberos inferiorizado hasta en el reconocimiento de vuestras capacidades. Y yo insisto, creo que te mandé un documento sobre eso, sobre la mujer. Documento que me ha revisado un compañero y que te voy a enviar revisado. Pero mira, nacen 105 niños cada 100 niñas. Es producto de la evolución. ¿Por qué? Porque el niño es más débil biológicamente. La mortalidad infantil en condiciones iguales es mayor en los niños que en las niñas. Y además, la expectativa de vida al nacer de la mujer es de 5 a 8 años mayor a la del hombre. Es decir, biológicamente la mujer es más fuerte que el hombre. ¿Por qué está inferiorizada? Bueno, porque el hombre disfruta del machismo, lo utiliza, vive mejor, explota a la mujer y por eso manda. En la universidad tenemos la posibilidad de analizar a la mujer desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista antropológico, y mostrar todos los aportes que la mujer ha hecho a la cultura y a la civilización. Y a partir de ahí, que empiece a valorarse. Es cierto que no es fácil y no es de hoy para mañana. Es una pelea que hay que empezar hoy para que llegue a tener frutos dentro de bastante tiempo. Pero hay que empezarla hoy, mujeres y hombres juntos. No puede librarse por separado. Si no participan los hombres, van a vivir el feminismo como una agresión, ya no a sus privilegios, sino a su identidad. Hay que ser muy cuidadosos, hay que tener una estrategia muy fina de capturarlos por la mejor vía. Y la mejor vía es hacer que se sientan importantes apoyando a las mujeres. Es lo único que podría decirte. La centralización del poder político, económico y administrativo en nuestras megalópolis, en el caso del Perú en Lima, ha hecho que el gobierno central desconozca la realidad social del país en general. Se considera este como uno de los principales factores del fracaso del estado de la emergencia nacional. Profesor Manuel Calvelo, ¿cómo podemos llegar a una descentralización del poder administrativo desde su opinión? Si te lo planteo en términos teóricos, uno de los primeros programas que hicimos en Perú fue un diagnóstico de la situación de los productores en Piura. Y ese diagnóstico mostraba, en él entrevistábamos productores, dirigentes de las cooperativas, intermediarios, vendedores de insumos, todo el espectro vinculado a las tareas agrícolas en Piura. Y el programa demostraba que el productor, cuanto más sembraba, más perdía, porque la ganancia quedaba en manos de los intermediarios, que le vendían los insumos y le compraban los productos. Hecho ese diagnóstico, se lo llevamos al ministro de Agricultura. Era el año 74. Se lo llevamos al ministro de Agricultura.
el ministro de Agricultura vio el programa y dijo, es maravilloso. Viendo esto me doy cuenta que ya no tengo que ir a Piura. Me están ustedes trayendo la problemática de Piura. Es formidable. Pero eso sí, este programa no se lo muestren a los piuranos. Bueno, creo que lo que nosotros tenemos que hacer, cuando hablo de comunicación para el desarrollo, priorizo la comunicación pedagógica. Pero fíjense, mensajes de grupo mayoritario, de interlocutor mayoritario, a otro grupo, narrando sus triunfos y sus fracasos, son mensajes fundamentales. Mensajes de diagnóstico, producidos en el campo, para llevarlos al poder central, para que el poder central sea ¿qué diablos pasa en el país? Son fundamentales. Son fundamentales. Entonces yo creo que como parte de los trabajos prácticos de una escuela de comunicación en Ayacucho, producir al año 4 diagnósticos sobre, qué sé yo, crianza de llamas, cultivo de maíz, 4 productos agropecuarios que enfrenten problemas. Hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y qué consecuencias tiene lo que sucede? Y llevarlo al Ministerio de Agricultura, y llevarlo a las redes, y llevarlo a otras universidades. Esa es una tarea que se puede hacer, y es un comienzo. Pero las megalópolis, de nuevo, se resisten a ceder su poder. Y lo que es peor, cuando hay regionalización, la región repite a nivel local lo que ha visto a nivel nacional. Esto lo vi hace años en Bolivia. Se decidió la regionalización. Primero, se transfirió el presupuesto, pero no se transfirieron las capacidades. Resultado, todo el dinero se invirtió en aquello en que era fácil invertir el dinero sin problemas, en infraestructura. No se invirtió un céntimo en salud ni en educación, que eran vitales, ¿no? Al cabo de 5 años se vio que la centralización, la regionalización no funcionaba. Se pudo dar marcha atrás. Creo que en Perú está pasando algo parecido. Cada vez que se regionaliza, en las regiones aparecen a nivel local los mismos problemas que se experimentan a nivel nacional. De nuevo, hay que potenciar, hay que reforzar las capacidades de la ciudadanía para que opere como ciudadanía, no como súbditos, no como esclavos, sino como ciudadanos. Es la única forma posible, ¿no? Pero te diría, creo que ahora con la pandemia, mucha gente que había migrado a Lima está volviendo a la sierra y a la selva. Aquí en Chile ha habido una migración de bolivianos, peruanos, venezolanos, colombianos, y la mayor parte de ellos se están volviendo a sus países, porque en sus países hay una red social que les permite sobrevivir. Aquí están solos, aislados, y con la pandemia no tienen dónde caerse muertos, ¿no? Quizá la pandemia ayude a reducir un poco el poder central. Pero, finalmente, la única forma de reducir el poder central es incrementar las capacidades a nivel regional. Una universidad vinculada a su entorno, a su sociedad, que se ocupa de sus problemas, que informa, que educa, que capacita en los problemas de la región, está haciendo la región más independiente. Está haciendo una región capaz de plantarse frente al poder central a exigir lo que corresponde. No veo otra alternativa, desde mi punto de vista de comunicador. Y en todo caso, sé que si logras poder, pero no tienes autoridad, te transformas en un dictador. De manera que la comunicación hace falta
funcione o no funcione, pero sin ella nada va a funcionar. Es condición imprescindible, aunque no suficiente, de cualquier cambio social. ¿Cómo empatizar los mensajes de nuestra cultura de consumo hacia una cultura basada en la solidaridad? Bueno, ahí hay una pelea. La mayor parte de los mensajes que vemos en los medios masivos son mensajes manipulatorios, evidentemente, y son mensajes que incentivan el consumo. Estamos tratando de generar una sociedad consumista a ultranza. Yo creo que nosotros podemos producir mensajes mostrando qué bien se puede vivir con bastante poco. Y es cierto eso, y se puede mostrar. A veces disponemos de más cosas que las que necesitamos. A veces archivamos cosas que todavía tienen uso y ni siquiera se las damos a alguien que pueda usarlas, sino que las metemos en la casilla de los trastos y nos olvidamos de ellas. Es un trabajo largo, es un trabajo educativo, primero informativo, informar de todos los problemas que crea el consumismo a ultranza. Cómo estamos terminando con la selva amazónica para consumir más carne. Cómo estamos poluyendo ríos, napas freáticas y agua y el mar con los plásticos que utilizamos. Cómo estamos terminando con los ecosistemas y cómo eso nos va a venir de rebote empeorando nuestra calidad de vida. Eso es conocimiento sensorial y conocimiento científico. Hay que devolvérselo a la gente en términos que entienda y que de esa manera pueda enfrentarse a un modo de vida que cada vez más beneficia a un segmento totalmente minoritario del mundo. Fíjate tú, desde que empezó la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo incrementaron sus fortunas un 20%. Estamos locos, estamos locos. Hay una anomalía, hay una psicopatología social de acumular riqueza mucho más allá de lo que podemos gastar en toda nuestra existencia. A tal nivel que algunos de esos grandes multimillonarios han tenido que comenzar a hacer beneficencia bajo la forma de becas, de fondos, de financiar investigaciones, pero ya no saben qué hacer con el dinero que tienen. No saben qué hacer con él. Es demasiado. Ya ni siquiera ellos pueden manejarlo. Bueno, aquí tenemos un problema a largo plazo y tenemos que empezar a encararlo ahora, mostrando que los medios nos están planteando un modo de vida que no es benéfico para nosotros, sino para los que producen y nos venden cosas. Cosas que a veces no necesitamos. Tú mira qué es la moda, y en la mujer se nota más que en el hombre. La moda es la obsolescencia programada de artículos de vestido. Tú tienes que estar a la moda. Entonces tienes que cambiarte de ropa, aunque la otra esté plenamente vigente. Pero no puede ser que no estés a la moda. Esos son criterios que hay que cambiar. Y tienen que cambiarlo las madres, dialogando con los niños desde la cuna, no más tarde. Hay que trabajar prioritariamente con niños, adolescentes y jóvenes. Los viejos como yo, los ancianos como yo, ya no tenemos remedio. No sé si contesté. Para mí ha sido un placer cooperar con ustedes. Si esto provoca diálogo, confrontación, bienvenido. Un placer.